Bueno, mi nombre es Julio Lanfranco, yo soy graduado de la Universidad Cayetano Heredia de la promoción 2004-2005. Antes que todo quiero agradecer por la invitación a todo el equipo cayetano. Yo soy un médico de neumología y cuidados intensivos y trabajo actualmente en la Universidad de Tennessee, en la ciudad de Memphis. Voy a explicar un poco de dónde vengo. Bueno, estos son los puntos importantes que vamos a tratar de hablar hoy día. Yo sé que muchos de mis compañeros han hablado de temas muy importantes como es medicaciones, actualidad de medicaciones, terapias de investigación, manejo ginecológico y mucho más. En este caso, lo que me pareció interesante que no se ha tocado mucho y que realmente muchas de estos temas no tenemos una respuesta muy clara es sobre temas como la resucitación cardiopulmonar, que ha sido muy controversial, la intubación endotraqueal, la liberación de ventilación mecánica, incluso la traqueostomía. Vamos a tocar un poco de estos temas y finalmente voy a tratar de dar unos minutos para responder las preguntas, ¿no? Y usar un poco de lo que estamos viviendo acá para ver si eso les ayuda un poco por allá. Yo vivo en Memphis, Tennessee, que está, como se ve en el punto, en el lado oeste de la ciudad de Tennessee. Nosotros trabajamos en el hospital universitario acá y cubrimos básicamente la ciudad de Memphis, todo el borde de Arkansas, el borde este y el norte de Mississippi, ¿no? Es alrededor de entre 1.3 a 1.4 millones de habitantes. La Universidad de Tennessee y nuestro grupo cubre 3 hospitales. El hospital donde yo estoy centrado mayormente es el hospital regional, que es el hospital como sería del condado y de trauma, donde en realidad vienen todos los traumas y viene mucha de la gente que probablemente tiene menos recursos. El hospital de veteranos, que es para los veteranos de guerra, y el hospital metodista universitario, que es un poco para la gente que tiene un poco más de mejor seguro y está en alguna de las unidades de trasplante. Entonces, esto es donde vengo. Hasta el día de ayer, cuando saqué esta diapositiva, si nosotros podemos saber el reporte de la Organización Mundial de la Salud, América está como que en un problema. Tenemos alrededor de 3 millones de casos y en el día de ayer o antes de ayer hemos tenido en América, considerando Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica, alrededor de 73.000 nuevos casos, con 3.000 muertes en 24 horas, que es definitivamente catastrófico, es muy preocupante. Este mapa del mundo indica los nuevos casos en los últimos 7 días y como podemos ver, Estados Unidos y ahora Brasil, que es probablemente el hotspot más grande, están con más de 100.000 casos en los últimos 7 días y el Perú no está muy atrás, está en la segunda categoría entre los 10.000 y 100.000 casos, ¿no? Esto lo sacamos del New York Times y que tiene unas muy buenas revisiones, pero estas gráficas básicamente nos están mostrando, bueno, a ver si se puede ver la flecha, pero los casos en los Estados Unidos vemos que conforme se tomó la etapa de mitigación han ido creciendo. Últimamente como que se encontró una parte donde se ha estabilizado y esto no sabemos si está trasladando a lo que la gente está empezando ya a salir más, pero definitivamente en muchos estados, particularmente estos del sur, se ha encontrado que la incidencia de casos está aumentando, ¿no? Eso lo vimos día a día. La mortalidad está bajando y este es el gráfico del mundo donde es un poco aterrador, pero los casos continúan creciendo, ¿no? En el comienzo, el mes de abril, el principal, como se diría, driving force, la fuerza era los Estados Unidos y ahora Brasil, India, Rusia, estos están aumentando los casos, más de 100.000 casos por día, ¿no? Este es el gráfico de los países que están aumentando, digamos, más aceleradamente. Y como vemos, Perú está en tercer lugar, con alrededor de 183.000 casos, y eso debe haberse tomado de hace 2 días, porque lo saqué ayer, que es bastante preocupante. Voy a tomar un minuto para explicarles, este artículo salió publicado en Nature
este mes de mayo, el mes pasado. Y me pareció bastante interesante porque lo que hicieron fue, estudiaron la transmisión del coronavirus. Lo que hicieron fueron, en verdad estudiaron muchos diferentes virus, el coronavirus, influenza y otros, pero lo que hicieron fue, consiguieron 17 participantes que tenían coronavirus y a algún porcentaje de ellos les pusieron máscaras, una máscara quirúrgica regular, y a otro porcentaje no les pusieron la máscara quirúrgica. Y en resumen hicieron, tomaron muestras de la nariz, de la garganta y en otros casos del ambiente. Los dejaron sin máscara o con máscara por 30 minutos y midieron el número de copias virales en el ambiente, ¿no? Y lo que se encontró que fue muy positivo fue que en el caso del coronavirus, una vez que uno usa la máscara, este es el gráfico con verde claro sin máscara, no se encontraron partículas del virus en el ambiente, y lo mismo ocurrió en aerosol, ¿no? Que una vez más está reforzando la idea de que todos tenemos que tratar de usar la máscara quirúrgica, ¿no? Cuando estamos en la calle, cuando estamos en un sitio cerrado y cuando estamos en contacto con mucha gente, ¿no? La epidemiología, esta tabla salió de JAMA y es la tabla que salió del estudio de Nueva York, que fue publicado hace poco, donde una de las cosas importantes es que nosotros sabemos que alrededor de 20% de los infectados con coronavirus se admiten al hospital. Y de estos, alrededor del 15 al 25% requieren de alguna forma u otra cuidados intensivos, siendo la mayoría por problemas respiratorios, ¿no? Esto es alrededor del 5-8% de la población general de infectados. En Estados Unidos, en el estudio de Nueva York, mostró alrededor de lo mismo, alrededor del 14% requirieron cuidados intensivos y alrededor del 12% de estos cuidados intensivos requirieron ventilación mecánica. Ahora, la situación en el Perú, y los números no son muy exactos, pero si calculamos que alrededor de 180.000 personas hay infectadas en el Perú, y el Perú cuenta, más o menos por último que revisé, entre 800 y 1.000 camas de cuidados intensivos, hay alrededor de 500 intensivistas. Si calculamos que entre el 5 y 8% de los infectados va a requerir cuidados intensivos, esto nos pone hoy en día en que en este momento necesitaríamos alrededor de 9.000 a 14.000 camas para darle abasto a todos los pacientes que lo necesitan. Que aún suena bastante aterrador, ¿no? El siguiente tema que voy a mencionar es lo que se refiere a intubación endotraqueal. Esta gráfica la saqué de New England y muestra, es una simulación, pero muestra la cantidad de virus y la diseminación de este virus cuando uno está realizando un procedimiento como intubación, que de los que realizamos en cuidados intensivos probablemente es el que tiene mayor riesgo de infectar al personal de salud, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos preguntamos y que probablemente no tiene una respuesta exacta es ¿cuándo es el mejor momento de intubar? Y hemos escuchado en el transcurso de estos 3 meses muchas y diferentes tendencias, entre las que dicen que intubar temprano es malo, intubar tarde es mejor. No existe una respuesta. Muchas de estas opiniones están basadas en cuántos ventiladores tiene, en el grado de casos que hay y en la demanda de lo necesitado, ¿no? Definitivamente, lo que nosotros tenemos que estar al tanto es de que los pacientes que están con requerimientos de oxígeno que van aumentando, no debemos sacarles el ojo encima y tienen que ser vistos de cada 1 a 2 horas, ¿no? Si vemos que hay una progresión rápida del distrés respiratorio, es algo preocupante. Cuando el paciente empieza a deteriorarse, normalmente va progresivamente de una cánula nasal a una máscara reservorio, y lo que hacemos acá normalmente los ponemos en una máscara, en una cánula de alto flujo. Yo sé que Claudia Yontop hace unas semanas dio una charla donde en Francia están usando mucho en la ventilación no invasiva como el BiPAP y el CPAP. Acá yo creo que dependiendo de las circunstancias, los usamos o no los usamos. En la institución donde yo estoy tratamos de no usarlos porque tenemos un cierto número limitado de cuadros de presión negativa, pero los ponemos en cámara, en cánula de alto flujo, ¿no?
Cuando vemos que la fracción inspirada de oxígeno está pasando el 60% y están con un alto flujo de alrededor de 50 litros por minuto, es cuando probablemente es el momento de tomar estas decisiones, ¿no? Si el paciente está hipercápnico, la cánula de alto flujo no va a ayudar en eso, ¿no? Si el paciente no está respondiendo de una forma donde creamos que pueda responder o protegerse de las secreciones, es una indicación para intubar, ¿no? Si vemos que el paciente está inestable o que está requerimiento opresores, es otro momento donde tenemos que tomar la decisión, ¿no? No existe uno muy claro. Este artículo salió en el New England hace una semana, el grupo de Nueva York, y básicamente lo que indica es lo mismo, ¿no? Las casos de intubación, como vemos acá, es si vemos que el trabajo respiratorio es tan alto y no lo podemos calmar con las medidas accesorias, ya sea la cánula de alto flujo. Si vemos que a pesar de lo que estamos haciendo el paciente está severamente hipóxico, si hay hipercapnia o está acidótico. Las otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Y que van más allá del momento agudo es, número uno, cuando vamos a intubar, cuando tomamos la decisión de intubar, y voy a explicar un poco el proceso de lo que vamos a hacer, es mucho más seguro para el personal cuando esta decisión se toma en una forma semi-urgente en vez de una emergencia. Quiere decir que todo el mundo se prepara, el paciente está hipóxico, pero no está al minuto de tener un paro respiratorio. Entonces, hay muchas formas de protegerlo. De ahí lo que tenemos que tener en cuenta es si al ver al paciente, nosotros pensamos que la trayectoria ya está en una deterioración franca, a veces es mejor no esperar, ¿no? Y si lo otro importante es que nosotros lo vemos acá mucho en la ciudad donde yo trabajo, es que tenemos un gran porcentaje de gente con obesidad mórbida, ¿no? Y si calculamos que este grupo de personas va a tener probablemente una vía aérea muy difícil, a veces es mejor tomar la decisión antes porque la gente con morbilidad, con obesidad mórbida va a tener mucho menor reserva de aire y va a ponerse muy, muy hipóxica mucho más rápido que alguien que tal vez no tiene ese grado de obesidad, ¿no? Entonces, es una pregunta muy complicada con muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Este es un ejemplo y yo creo que Claudia lo mencionó. Esta es una cánula de alto flujo. En una cánula de alto flujo lo que tenemos es una fuente de oxígeno que proporciona entre el 21 y el 100% de oxígeno, un humidificador, y lo manda a un flujo tan alto que ayuda a no solo abrir la vía respiratoria, oxigenar alto, sino también a reclutar un poco de los alvéolos que están colapsados. El ideal, si vamos a decidir poner a alguien así, y tengamos o no tengamos un cuarto de presión negativa, es tratar de poner, si el paciente lo tolera, una máscara para cubrir, para tratar de prevenir la aerosolización del virus, ¿no? Entonces vamos al tema de intubación endotraqueal y los puntos importantes del procedimiento per se, ¿no? Y aquí es donde tenemos que hablar de que es importante estar listos, ¿no? Igual un par de ejemplos de lo que me pasó esta semana en la unidad, pero, por ejemplo, si hay que tener un kit de intubación, ¿no? Y el kit de intubación tiene que tener un checklist donde revisemos las cosas que están, y yo creo que mi recomendación es ir sobre el kit de intubación con tu equipo de residentes, enfermeras, terapistas respiratorios, y revisarlo día a día y hacer como que por lo menos una o dos veces por semana una práctica de una intubación. Le decimos un mock test, pero es básicamente simular que un paciente estuviera en un paro cardiorrespiratorio, se vaya a hacer una intubación y se practica, ¿no? La intubación en este momento debe ser realizada por la persona más calificada, ¿no? A pesar de que estamos, por ejemplo, en nuestro caso, en un sitio académico, tratamos de que estos pacientes específicos sean intubados ya sea por el intensivista o por el anestesiólogo, ¿no? Porque queremos tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. Lo que nosotros, y eso es dependiendo de los recursos que uno tenga, nosotros hicimos algo muy interesante, pero creamos solo un equipo de intubación. Estaba a cargo de un anestesiólogo,
un enfermero en particular y un técnico respiratorio que se encargaban día a día de responder todas las intubaciones, ¿no? Y nosotros teníamos reservado un cuarto en cuidados intensivos y un cuarto en la emergencia, que es una presión negativa para procedimientos, caso sea intubación, líneas y todo lo que se tenga que hacer. Entonces siempre se reserva ese cuarto. No hace más falta que decir que ya que la intubación es el procedimiento de más alto riesgo para contaminación del personal de salud, tenemos que tener por lo menos una máscara 95, goggles, careta, guantes, se recomienda 2 guantes, sombrero, mandil, protección de cuello, protección de pies, y si incluso uno tiene un PAPR, que es la máscara completa, a veces se recomienda eso, pero es muy difícil de encontrar. Hablamos de la presión negativa. Idealmente lo que tenemos es 3 personas dentro del cuarto, la enfermera, el operador y el terapista respiratorio, que probablemente va a ser el asistente, y lo que tratamos de tener es un segundo intubador afuera, que ya está completamente vestido en caso se necesiten 2 personas, en caso se necesite un tipo de emergencia, cosa que puede entrar y salir si es necesario. La gran mayoría de estas intubaciones las vamos a hacer mediante intubación de secuencia rápida. Quiere decir que lo que no podemos o debemos tratar no de hacer es, si ustedes ven, esta es una máscara de ventilación o de bolseo, pero básicamente en las intubaciones regulares pre-COVID lo que hacíamos era, al paciente se le echaba o se le ponía en un cierto número de grados, se le ponía la máscara al 100% y se realizaba la movilización de apretar la máscara de ventilación, ¿no? Para tratar de proveer lo que necesita el paciente antes de la intubación, ¿no? Ahora, el problema que nos vemos es que al hacer esto hay mucho riesgo de infección, ¿no? Definitivamente todas las máscaras de bolseo o de ventilación deben tener un filtro viral. Eso se tiene que poner y yo las dejaría puestas en todas las camas de cuidados intensivos de los pacientes con COVID y de la emergencia. Pero ya que esto aumenta mucho el riesgo, lo que tratamos de hacer es poner al paciente ya sea en una cánula nasal o en una máscara de reservorio que disminuye el riesgo de aerosolización del virus, ¿no? Entonces se le medica al paciente con un paralítico para disminuir la tos, el riesgo de resistencia y mejorar la visualización, y se procede a intubar al paciente, ¿no? Se preoxigena, como se mencionó, idealmente con una máscara de reservorio por 3 a 5 minutos antes, y como les dije, tratar de no usar la cánula de flujo alto, ¿no? Porque esto, al momento que uno va a abrir la boca para intubar al paciente, se va mucho de este flujo, va a salir hacia nuestra cara, ¿no? ¿Qué más? La otra recomendación que usamos acá y que siempre la tenemos, y que yo creo que es una buena idea, es tener una vía aérea supraglótica o LMA, ya que si no se puede oxigenar al paciente o si el paciente va a requerir que se haga esta acción de vagueo o de ventilación con la máscara de ventilación, es mucho más seguro poner el LMA o la vía supraglótica, porque eso va a disminuir el riesgo. Entonces lo que uno hace es, si el paciente ya pensamos que va a ser de muy, muy alto riesgo para intubación porque está requiriendo mucho oxígeno y que no creemos que va a aguantar solo con la máscara de reservorio, a veces lo que hacemos es colocamos el LMA, y acá tengo una figura de lo que es el LMA, como se puede ver. Es como un tubo endotraqueal, pero que realmente no va hasta, uno no tiene que abrir la boca y hacer el mismo movimiento que intubar a un paciente. Uno simplemente la coloca dentro del paciente y esta vía como que sella el esófago y provee oxigenación. Entonces, si el paciente ya es de muy, muy alto riesgo, a veces lo que se recomienda es poner este LMA, ventilarlo con este LMA, y una vez que tenemos una oxigenación adecuada, proceder a retirar el LMA o la vía supraglótica y intubar al paciente. Algunos de estos LMAs muy avanzados incluso tienen una vía por la cual uno puede intubar al paciente mediante este LMA. Otros usos también nos ha pasado que el paciente está yendo moderadamente bien con la máscara de reservorio
y tan pronto inyectamos el paralítico, tratamos de intubar al paciente, el paciente no tiene una buena vía aérea, la saturación baja a 70, entonces nos vemos forzados a tratar de ventilar. Yo diría que en ese caso es mejor poner el LMA, pero es mucho más seguro ventilarlo así, tomar unos minutos para ver cuál es el plan B y seguir, ¿no? Yo sé que es muy difícil en el Perú y en muchos lados, pero si uno cuenta con un laringoscopio, yo creo que sería la forma adecuada de empezar, ya que primero que con un laringoscopio con video, uno no tiene que acercar la cara tanto cuando va a intubar un paciente. El segundo, que realmente mejora la visión, ¿no? Entonces, si uno cuenta con eso, yo diría, al momento de realizarlo, esa debería ser la forma, ¿no? Y eso es lo que deberíamos usar. Tan pronto procedemos a intubar al paciente y confirmar que el paciente está intubado, tenemos que inflar el balón que está alrededor del tubo endotraqueal para prevenir que mucho de este aire que estamos introduciendo al paciente salga y contamine al personal de salud, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Anteriormente, a veces lo que hacíamos acá, previo COVID, es avisábamos que teníamos que intubar. Si era una intubación de emergencia, no esperábamos al ventilador y lo hacíamos. En estos casos, por eso es que a veces no es bueno esperar hasta el final, porque pónganse a pensar de que uno llega al cuarto y el paciente necesita ser intubado inmediatamente, uno procede, a pesar de que esté vestido y todo, lo intuba. Post-intubación, si el ventilador no está puesto y listo, vamos a tener que usar la máscara de ventilación. Definitivamente va a ser menos riesgo porque el tubo ya va a estar listo, pero va a ser mucho mejor si el ventilador está dentro con el filtro antiviral y ya listo para empezar, ¿no? Si por A o B necesitamos desconectar el ventilador, lo que se recomienda es usar algo como si fuera una pinza de clampeo y clampear el tubo para que si lo desconectamos por alguna razón, el aire al momento de la expiración no salga, ¿no? Entonces clampearlo brevemente y hacer lo que uno tenga que hacer y volverlo a conectar. Lo que estamos haciendo, y voy a hablar de broncoscopías un poco más adelante, es una vez que se le intuba al paciente, incluso se conecta el conector del broncoscopio en caso este paciente lo vaya a necesitar de emergencia en algún momento, porque de lo contrario, cuando lo entra de emergencia hay que desconectar para colocar eso. Entonces se trata de colocar todo lo que se necesite para hacer el menor número de desconexiones en los siguientes días que se puedan, ¿no? Este estudio es muy interesante y conforme estaba revisando más y más evidencia, porque la evidencia aparece cada minuto y con ideas nuevas y muy interesantes, entonces uno se ve muchas veces tentado a tratar muchas cosas diferentes, ¿no? El uso de la caja, yo creo que mucha gente lo ha visto, ¿no? Uno lo puede pedir por Amazon incluso y por muchas páginas web, pero lo que encontré es un estudio australiano que era muy interesante y aparentemente yo no estaba al tanto, pero existen 2 generaciones de cajas que se han modificado y se han mejorado, pero hicieron un estudio donde compararon la intubación regular con una videolaringoscopio con y sin caja. Y lo que encontraron, lo hizo un anestesiólogo, es que le demoró un promedio de 42 segundos intubarlo sin caja, y cuando usaron la caja de primera generación fue alrededor de 82 segundos, eso es más de un minuto, ¿no? Con la de segunda generación se bajó un poco, pero si uno se puede pensar, alrededor del 60% de las intubaciones con caja demoraron más de un minuto, y para el que ha intubado en su vida sabe que si te va a demorar más de un minuto intubar a alguien que está hipóxico, ese minuto las saturaciones probablemente van a bajar hasta el 50%, el paciente se va a poner bradicárdico y esto se va a tornar en una situación de emergencia, ¿no? Entonces es algo que tener en cuenta. Lo otro que encontraron que fue muy interesante es que hubieron alrededor de 8 roturas de mandil o roturas del PPE o guantes que comprometieron al médico que lo estaba realizando, ¿no? Entonces, si bien es una opción, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Terminando el tema de ventilación, vamos a hablar del siguiente tema, que es una vez que hemos intubado al paciente, que lo hemos tratado por el debido tiempo que sea necesario y estamos acercándonos al momento donde tenemos que decidir si el paciente está listo para ser extubado y liberado de ventilación mecánica, ¿no?
Primero voy a hablar unos puntos importantes de lo que hacemos para los pacientes en general, cuando queremos tratar de liberarlos de ventilación mecánica, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es una prueba de respiración espontánea. Lo que hacemos, los criterios es, ¿en quiénes consideramos que pueden o están listos para extubarse? Número uno, tenemos que considerar en el día a día que la falla respiratoria está mejorando, que el paciente está requiriendo menos del 40% de la fracción de oxígeno y que el PIP está entre 5 y 10. Y con esto la saturación está mayor de 90, ¿no? Definitivamente el paciente tiene que tener un pH más de 7.25 y tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Los otros temas importantes es, uno, el paciente tiene que estar despierto y tener una tos fuerte suficiente para poder botar las secreciones. En general, consideramos que si previa extubación la enfermera o el terapista respiratorio lo están succionando más frecuentemente que menos de 2 horas, eso probablemente es una contraindicación para extubarlo porque va a tener demasiadas secreciones y va a ser muy difícil post-extubado que el paciente pueda limpiarlas, ¿no? Entonces, si los pacientes cumplen con estos criterios, después de lo que hacemos, ya hay muchas formas, esta es la forma más común, yo creo, se le coloca al paciente en el ventilador en una forma de ventilación espontánea, con una presión, inspiración de entre 5 y 8 centímetros de agua, entre 30 minutos y 2 horas, ¿no? Si después de esta prueba notamos que el paciente está normotenso, no está taquicárdico, no está taquímico, no está en distrés, ni diafragmarético, y usamos una prueba de respiración superficial o la prueba de Tobin o Rapid Shallow Breathing Index, que es básicamente dividir la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal o volumen corriente, ¿no? Ese es en litros. Entonces, si uno asume que la frecuencia respiratoria normal es alrededor de 10 a 12 y el volumen tidal en alguien de 70 kilos es alrededor de 500, eso es medio kilo, una persona normal debería tener un índice respiratorio alrededor de 24, 30, pero si esto está alrededor de 100 o mayor de 100, eso se correlaciona con una proyección de que el paciente probablemente va a fallar esta extubación, ¿no? Y esto lo hacemos para todos los pacientes en general, ¿no? Ahora, otro tema, y voy a hablar un poquito cuando lleguemos a la parte COVID, pero otra cosa que hacemos, y esto es solo en un grupo específico de pacientes que han estado intubados por mucho tiempo, que tal vez son muy ancianos, que han tenido una intubación muy difícil o que tienen un tubo endotraqueal muy grueso, es una prueba, un Catholic test o una prueba de volumen de fuga. Y es muy sencillo, y la prueba no es perfecta, pero lo que realmente hacemos es, digamos, esto celeste es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, alrededor del tubo endotraqueal hay unos balones para sellar el tubo endotraqueal para que no se pierda el volumen cuando se mete a los pulmones y pueda salir de nuevo por el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces lo que hacemos es desinflamos estos balones y lo ponemos al paciente en un ventilador con un volumen corriente que podamos medir. Sí, como sabemos, el aire siempre va a tratar de ir por el camino de menos resistencia, que en este caso no va a ser ir por dentro del tubo, sino va a tratar de ir por los lados. Entonces nosotros en alguien normal esperamos de que se pierda alrededor de 110 mililitros o más del 24% de lo que le estamos dando de volumen, ¿no? Entonces, si en un paciente vemos que esto es menos y tiene, digamos, un factor de riesgo para tener algún tipo de edema de vía aérea o algo así, el riesgo de extubarlo y que haga algún tipo de edema que requiere reintubación es alto. Entonces, en este grupo de pacientes lo hacemos, ¿no? Ahora, regresando al paciente con COVID y a la extubación, ya que sabemos lo que normalmente hacemos en los pacientes en general, que es la prueba de ventilación espontánea, lo que tenemos que considerar en estos pacientes es que extubar al paciente va a generar mucha aerosolización, ¿no? Entonces, ya eso de por sí va a poner en riesgo, ¿no? Especialmente si siguen positivos, ¿no? Lo que se recomienda es cuando el paciente llega a los mismos requerimientos que ha llegado cualquier otro paciente, que es menos de 40% y un PIB menos de 10 y el paciente está estable, despierto, sin muchas secreciones, y hacer la prueba de respiración espontánea, ¿no?
Este es un poco de medicina no basada en evidencia y recomendaciones de expertos, pero mucha gente está recomendando hacerlo por más de 2 horas, porque lo que quieren es, de alguna forma u otra, no quieren reintubar al paciente y quieren estar seguros de que el paciente pasa la prueba, ¿no? No está basando en nada, pero mucha gente está tomando esto. Yo creo que lo han preguntado anteriormente, muchos de los compañeros de cuidados intensivos, es que en muchos reportes se mencionaba de que muchos de estos pacientes cuando se extubaban hacían edema de la vía aérea o su extubación. Yo he buscado mucha información y realmente no son más que reportes de casos, pero que ocurren, ¿no? No existe ninguna cifra del porcentaje de los pacientes que van a hacer edema de vía aérea, pero lo que se está recomendando en estos pacientes, y también es una recomendación basada no realmente en evidencia, pero por esta evidencia, es tratar de hacer una prueba de volumen de fuga o un leak test, ¿no? Previa extubación. Incluso algunos centros, en algunos protocolos que he visto es, a pesar del leak test, le dan 4 dosis de metilprednisolona previa a la extubación. Hay que tener en cuenta que si vamos a hacer esta prueba de fuga o leak test, al momento de desinflar el balón, de por sí se va a realizar una pérdida de aire alrededor del tubo y eso va a aumentar la aerosolización. Entonces, todas estas pruebas realmente, más que decir uno tiene que estar con la máscara 95 con full protección, pero si uno de A o B tiene un cuarto de presión negativa, es mejor realizarlo, ¿no? Ahí. Este es un diagrama que más o menos muestra cómo realmente debemos hacerlo. Idealmente 2 personas en el cuarto, ¿no? La cabeza alrededor de 30 grados. Se recomienda preoxigenar al paciente por alrededor de 3 minutos al 100%, porque como vamos a estar manipulando la vía aérea, queremos darnos un poco de tiempo, ¿no? Succionar la boca y luego proceder a succionar. Va a haber un catéter de succión dentro del tubo, que está específicamente dentro del tubo endotraqueal. Proceder a succionar eso antes de extubarlos. Apagar el ventilador para no otorgar vía, y yo sé que eso va a caer en riesgo de que el paciente se ponga hipóxico, pero por eso hemos preoxigenado al paciente. Apagar el ventilador, luego proceder a desinflar el balón alrededor del tubo endotraqueal, y tan pronto uno lo saca, ve el siguiente está colocando la máscara en C, en la letra C, está colocando la máscara inmediatamente usando las 2 manos para sellarlo, para disminuir el riesgo de aerosolización. Entonces yo creo que probablemente esta es la forma más segura de hacerlo. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? Ya, tenemos un poco de tiempo. En el caso de la traqueostomía, ¿no? Este es en el caso de que el paciente, a pesar de todo lo que estamos tratando de hacer, no llegue a cumplir los requerimientos, o por alguna de las razones no hayamos podido llegar a la liberación de ventilación mecánica, tenemos que proceder con una traqueostomía, ¿no? Esta gráfica es muy interesante, es del Lancet, pero la misma pregunta que para intubación, ¿no? Es ¿cuándo es el momento más adecuado, ¿no? Alrededor de 8 a 13% de los pacientes admitidos a los cuidados intensivos que se admiten por problemas respiratorios que requieren ventilación mecánica van a necesitar traqueostomías. Y esto es pre-COVID era, ¿no? Ahora, para tomar en cuenta, ¿no? Con los estudios en SARS, los mayor riesgo de infección para el personal de salud es intubación, alrededor un odds ratio de 6, traqueostomía 4, presión no invasiva, ventilación no invasiva alrededor de 3, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque la traqueostomía va a ser definitivamente un procedimiento que va a poner en riesgo al personal de salud, ¿no? Las indicaciones de traqueostomía siguen siendo las mismas. Yo creo que el mejor ejemplo es ¿no? Y yo no soy infectólogo, pero de muchas de las cosas que he leído es que uno puede encontrar partículas virales, ya sea en nasofaringeo, en muchas partes, ¿no? No necesariamente esto indica que la partícula viral va a estar viva y que va a infectar. Lo que se cree es que desde el momento que empiezan a aparecer anticuerpos en el sistema de uno, estas partículas van a pasar a ser menos infecciosas. Entonces lo que se recomienda realmente es este periodo de ventana
alrededor del día 14 al día 21 de cuidados intensivos, donde se considera que probablemente la carga viral y el riesgo de infección ha bajado y hay mucho más probablemente anticuerpos para proteger y para bajar el riesgo de infección, ¿no? Entonces, nosotros normalmente en los pacientes, y esto también es una discusión entre los intensivistas por mucho tiempo, es cuándo realizarla. Lo que diría es, nosotros pensamos en traqueostomía alrededor del día 10, a menos que el paciente tenga una causa, ya sea un accidente cerebrovascular catastrófico, donde sabemos que no se va a mejorar, entonces procedemos probablemente a hacer la traqueostomía antes. Pero en los pacientes con COVID, realmente queremos tratar de esperar un poco más, definitivamente después del día 14. Hay gente que está recomendando esperar 3 semanas. Lo que hacemos es, y este es en el caso de que tu sistema de salud no esté sobresaturado. Pero en nuestro caso lo que estamos haciendo es, por lo menos idealmente, hacer un PCR en nasofaringeo anterior a la traqueostomía. Si se puede tener 2, mejor, 24 horas separados, ¿no? Hacerlo en un cuarto de presión negativa, si es posible. Las recomendaciones entre sala de operaciones y cuidados intensivos es que probablemente en sala de operaciones, las salas de operaciones son un poco más grandes y más equipadas que las UCIs, que suelen ser un poco más pequeñas, pero la verdad es que lo revisamos en los dos. La pregunta es si hacerlo percutáneo, quirúrgica. La traqueostomía, la respuesta es hacerlo de la forma que uno se sienta más cómodo y más preparado, ¿no? No es el momento de innovar a un procedimiento que uno no está muy listo y es mejor regresar a lo que uno sabe hacerlo mejor. En el caso de hacerlo percutánea, se recomienda, ¿no? Se recomienda tratar de no usar el broncoscopio, porque normalmente lo que hacemos cuando vamos a hacer una traqueostomía percutánea es insertamos el broncoscopio dentro del tubo endotraqueal para poder retirar un poco el tubo endotraqueal y poder ver por dónde va a ir la aguja y la traqueostomía, ¿no? Definitivamente esto pone en riesgo al personal de salud, porque cada vez que entramos al tubo endotraqueal vamos a causar más aerosolización. Entonces muchas veces lo que podemos hacer es hacerlo con palpación de la tráquea. En el caso, definitivamente tratar de usar paralíticos para prevenir la tos del paciente. Y lo que se está recomendando, que es muy buena idea, que lo estamos haciendo es, hacemos como una prueba de apnea antes de realizar la traqueostomía para ver si el paciente va a tolerarlo. Lo ponemos en 100% por unos minutos y luego lo paramos y lo ponemos en 21% para ver qué tan rápido se ponen hipóxicos, ¿no? Porque lo que tenemos miedo es, si el paciente falla esta pre-prueba, probablemente cuando empecemos a hacer la traqueostomía el paciente se va a poner muy hipóxico y eso puede hacer que no tolere el procedimiento y nos veamos en problemas que no estamos previniendo, ¿no? Ahora, otras recomendaciones, ¿no? Al momento que vamos a insertar el dilatador o el tubo de traqueostomía, poner el tubo endotraqueal, el ventilador en pausa para que no haya aire que entre y salga. No, eso definitivamente va a disminuir el riesgo de aerosolización. Y lo otro que tenemos que entender también es, y yo creo que esto es un poco de ver, es cuando nosotros estamos pensando si un paciente va a necesitar traqueostomía o no, a veces apurarnos mucho no va a cambiar el curso del paciente, ¿no? O sea, si uno quiere hacer la traqueostomía tal vez un poco antes, número uno, que va a ser una traqueostomía probablemente un poco mayor de riesgo porque el paciente va a necesitar más oxígeno. Número dos, que a pesar de que uno haga la traqueostomía, y esto lo vamos a hablar del post-traqueostomía, el paciente igualmente va a estar en el ventilador para disminuir el riesgo de aerosolización. Entonces, a veces apurarse mucho en hacer esta traqueostomía no va a cambiar en nada, porque igual el paciente va a estar en tu unidad de cuidados intensivos y no lo puedes mandar a otra unidad donde los manejen, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Para los que no hacen cuidados intensivos es una traqueostomía, un tubo de traqueostomía general, donde está el tubo, tiene un balón como el tubo endotraqueal, con esto se infla el balón,
Normalmente los tubos tienen una cánula que va adentro, que es la que se limpia entre 24 y 12 horas para limpiar las secreciones. Existen tubos de traqueostomía que no tienen una cánula nasal, interna, y esas yo creo que probablemente es la que se prefiere, porque uno no quiere estar desconectando, ¿no? Cuando uno acaba de hacer la traqueostomía, el paciente se conecta al ventilador con la traqueostomía, ¿no? Y esto de igual forma va a disminuir el riesgo de infección porque la traqueostomía, el balón va a estar inflado y el ventilador va a entrar el aire y va a salir por el mismo tubo, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a ganar al paciente o liberarlo de esta ventilación mecánica, lo siguiente que procedemos es a ponerlos en tubos en test o ponerlos en mascarilla, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer estas pruebas va a haber un mayor riesgo de aerosolización. Idealmente, ¿no? Idealmente, si tienen un paciente con traqueostomía que va a estar en una, ¿cómo le decimos? En un collar o en un tubo en T, es tratar de poner un cuarto de presión negativa, ¿no? Y tener mucho cuidado, ¿no? Definitivamente hacer la traqueostomía en estos pacientes nos va a ayudar a tratar de ganarlos más rápidamente y probablemente tratar de limpiar esa cama de cuidados intensivos para que un paciente agudo pueda entrar, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta todas las implicancias que esto tiene, ¿no? El manejo de un paciente post-traqueostomía implica también el riesgo de aerosolización, ¿no? Estos son un par de métodos que he buscado, que encontré. Este estuvo publicado en JAMA hace poco. Básicamente lo que están haciendo es para disminuir el riesgo de las partículas virales que se pongan en el ambiente, ponen como un campo quirúrgico de plástico, donde hacen un par de agujeros para realizar el procedimiento, pero el resto está tapado. Este fue más que un reporte de caso de lo que hicieron y no enseñaron, realmente no midieron la cantidad de virus que estaba fuera o dentro, que hubiera sido interesante saber. Pero es una opción, ¿no? Y es una opción bastante ingeniosa, ¿no? Para hacerlo. Pasamos a las broncoscopías. Y las broncoscopías es un procedimiento que realizamos en cuidados intensivos con mucha frecuencia, especialmente en los pacientes con insuficiencia respiratoria. Como vamos de tiempo, ok, voy a tratar de apurar un poco. Para poner en perspectiva, este es un estudio de Wuhan en China, y lo que encontraron fue que, como sabemos, la prueba del hisopado nasofaringeo no es perfecta, ¿no? Y definitivamente la sensibilidad y especificidad no son de lo más altas, lo que lo hace complicado. Acá encontraron, cuando hicieron la prueba, en las diferentes formas, lo que encontraron fue de que la prueba que da mayor sensibilidad para diagnosticar esto y especificidad fue el lavado broncoalveolar mediante broncoscopio, cerca del 93%. Que suena ideal, ¿no? El problema con esto es el riesgo de aerosolización y el riesgo de infección, ¿no? De los trabajadores de salud. Y hay que tomar en cuenta que en los estudios italianos, de las admisiones al hospital, alrededor de 1 en 6 de los admitidos eran personal de salud, ¿no? Entonces es algo que tenemos que pensar antes, ¿no? Tenemos acá una serie de guías, la Asociación Americana de Broncoscopía y Neumología Intervencionista ha sacado un par de statements, de los cuales es un poco de sentido común, pero lo que dicen es, debido al riesgo de aerosolización y de infección, la broncoscopía debe estar relativamente contraindicada. ¿Qué quiere decir? Que debemos considerar no hacerla a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y cuándo es absolutamente necesario? Tenemos que considerarlo para diagnóstico en pacientes intubados que el hisopado nasofaringeo ha salido negativo, pero solo sí, ¿no? El diagnóstico nos va a cambiar el tratamiento, ¿entienden? Porque si al final el paciente sabemos que tiene COVID, estamos seguros que tiene COVID y lo vamos a tratar de la misma forma, es mejor no hacerlas. Le doy un ejemplo. Nosotros en
Hace unas 3 semanas tuvimos un outbreak o una infección en una cárcel en Arkansas, que está muy cerca de acá, donde hay creo que 800 presos, hubieron alrededor de 500 infectados, y tuvimos un paciente que vino de 60 años con historia de hipertensión arterial, vino por insuficiencia respiratoria, requiriendo ventilación mecánica, donde no tenía ningún signo de infección, su procalcitonía estaba normal, no estaba en shock. Entonces, debido a donde estaba viniendo, consideramos que probablemente el diagnóstico era COVID, ¿no? Hicimos 2 pruebas de hisopado nasofaríngeo que salieron negativas, y la verdad es que yo tuve mucha presión de mucho del personal administrativo de sacar al paciente de la unidad de COVID para liberar la cama, porque habían 2 negativos. Lo que hicimos en ese momento fue, hicimos un aspirado traqueal, y voy a explicar un poco de eso, y con eso finalmente la prueba salió positiva, ¿no? Entonces, lo tuvimos que hacer eso porque por el tema de camas, pero si el manejo no va a cambiar, y lo que creemos que tiene es esto, y muchos de estos pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID reciben antibióticos igualmente por 7 días, ¿no? Si igual van a recibir los antibióticos, igual los van a tratar para COVID, no procedan a hacer la broncoscopía, ¿no? Casos de emergencia son si el paciente está viniendo por hemoptisis masiva que se tiene que succionar para prevenir de que se asfixien. Si vemos que hay una obstrucción de vía aérea por secreciones, que es una emergencia, o si vemos que hay una coinfección alternativa. Voy a dar un ejemplo de las dos. Hace 3 días tuvimos un paciente que se presentó a la unidad de trauma porque lo habían disparado 4 veces en el abdomen. Ahora lo que estamos haciendo es a todos los pacientes que llegan al hospital se les hace el screening. Y el paciente fue a sala de operaciones, salió positivo para COVID. Debido a los 4 balazos y a las cirugías extensas, el paciente está intubado en ventilación mecánica, y los cirujanos de trauma nos llamaron para dar nuestra opinión y todo eso, ¿no? Definitivamente ese paciente tenía mucho mayor problemas por los balazos que por el COVID en ese momento, ¿no? Pero hace 2 noches el paciente está en la unidad de COVID y tuvo el problema donde el tubo endotraqueal se obstruyó con secreciones. Y nuestro equipo tuvo que entrar de emergencia y succionar y liberar las secreciones, porque no se le podía, tratamos de darle ventilación con bolsa y no se podía, entonces tuvimos que proceder a hacer la broncoscopía de emergencia, ¿no? Tenemos otro paciente con HIV muy avanzado, con un conteo de 4, conteo del CD4 de 4, que vino por insuficiencia respiratoria, historia de histoplasmosis, también salió positivo en COVID en el screening, y finalmente se descompensó y está intubado en ventilación mecánica. Entonces, en nuestro caso, el riesgo, la decisión de tratar para PCP, neumocistis o COVID, o los dos, la realidad es que en nuestro caso decidimos tratarlo para los dos, y incluso histoplasmosis, y no proceder a una broncoscopía, pero ese es un ejemplo donde tal vez uno u otro cambiaría el tratamiento, ¿no? Si vamos a hacer la broncoscopía, yo diría antes tratar de hacer un aspirado traqueal, y los fisioterapeutas respiratorios están entrenados en eso. Se usa un poco de solución salina y se usa el succionador que está ya dentro del tubo. Entonces, si bien hay algo de riesgo, es mucho menor que el otro, y con eso se toma un poco de muestra que es un poco más profunda. Estudios pre-COVID han mostrado que la sensibilidad y especificidad de esta prueba no es mala. Si quieren usar un broncoscopio, y yo sé que las cosas son muy limitadas, idealmente uno desechable sería lo mejor. Idealmente hacerlo un cuarto de presión negativa. Para entender un cuarto de presión negativa, por lo menos necesitamos que en un cuarto de presión negativa tenga por lo menos 12 recambios de aire por hora para que sea funcional. Con un cuarto de presión negativa con 12 recambios por hora, en 23 minutos se han sacado alrededor del 99% de las partículas, y en 30 minutos el 99.7, que es algo bastante bueno. Entonces eso es lo que estamos buscando. Y si vamos a proceder a hacer un lavado con el broncoscopio,
Yo diría que lo ideal es no usar más de 10. Normalmente en los pacientes generales usamos entre 25 y 30 mililitros, porque lo único que se dice son entre 2 y 3 cc. Desconectar el succionador tan pronto vamos a retirar el broncoscopio, ¿no? Y se ha obtenido la muestra. Vamos al último. Quise poner un poco de algo un poco más entretenido y divertido, pero es el tema de resucitación cardiopulmonar, que es un tema bastante controversial y discutido últimamente, ¿no? Encontré muchas cartas editoriales, muchas discusiones, pero realmente los dos mejores artículos que hemos encontrado es la American Heart Association ha sacado un statement recientemente para el manejo de paros cardiorrespiratorios intrahospitalarios y extrahospitalarios, y creo que ya está siendo publicado o va a ser publicado en medicina intensiva o en los statements del grupo español, y realmente los dos son muy, muy similares, diría casi idénticos, pero ese también debe estar listo para la literatura, para que lo revisen. Un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir tanto dentro del hospital como fuera. Para poner también cosas en perspectiva, ¿no? Es estimado que en los Estados Unidos hay alrededor de 300.000 paros cardiorrespiratorios dentro de los hospitales actualmente, y la supervivencia, solamente supervivencia, estamos hablando de 1 en 5, que es bastante bueno, ¿no? Hace unos años era 1 en 8, es alrededor del 20% que sobreviven ese paro cardiorrespiratorio, ¿no? En caso de paros cardiorrespiratorios fuera del hospital, la supervivencia es mucho menor. Hemos notado en los últimos estudios, el estudio de Chan de Circulation, que alrededor de 8%, que es una mejoría, y definitivamente varía de estado a estado. Seattle es el que tiene probablemente mejor estadística, pero vamos a considerar alrededor de 5-8%. ¿Okay? Este estudio es muy bueno, estuvo publicado en Resuscitation ahora este mes de junio, pero nos pone en perspectiva sobre los paros cardiorrespiratorios en los pacientes con COVID, y es de Wuhan, en China. Este fue un estudio retrospectivo evaluando exactamente lo que estábamos discutiendo, ¿no? Paros cardiorrespiratorios en los pacientes con COVID entre enero 15 y febrero 15 en un hospital universitario. Hubieron alrededor de un total de 136 pacientes que tuvieron un paro cardiorrespiratorio, de los cuales 87% fueron causa respiratoria, muchísimo más alto. 7 fueron cardíacas, siendo asistolia el ritmo más común, y el segundo más fue PAA, no sé cómo se traduce. De los paros cardiorrespiratorios, la gran mayoría ocurrió en el piso de medicina en vez de cuidados intensivos. Y de todos estos paros cardiorrespiratorios, solamente 18 tuvieron retorno de circulación, ¿no? Que es el 13%. Y miren qué abismal se pone eso. De esos 18 que tuvieron retorno después del paro cardiorrespiratorio, solamente 4, que es el 2.9, sobrevivieron a por lo menos 30 días. Y de esos 4 que sobrevivieron 30 días, solo 1, que es el 0.7% de todos estos paros cardiorrespiratorios, tuvo un resultado neurológico favorable, ¿no? Entonces vemos que el pronóstico post-paro cardiorrespiratorio es mucho, mucho peor en un paciente con COVID, ¿no? Cosas a tomar en cuenta es, a pesar de que la gran mayoría fueron asistolias o PAs, los pacientes que tuvieron fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso tuvieron mucho mejor pronóstico de salir de esto. Los pacientes en cuidados intensivos que tuvieron cardiorrespiratorio tuvieron un mejor pronóstico. Yo creo que eso es mucho debate, ¿no? Yo creo que muchos de los pacientes en cuidados intensivos tratamos de no hacer resucitación. Tenemos bastantes discusiones con las familias para no llegar a ese punto, y eso tal vez pueda haber afectado en algo. Pero ¿qué estamos recomendando? Lo primero es, se recomienda hablar con los familiares y con el paciente tan pronto ingrese al hospital, porque queremos tener en cuenta lo que el paciente piensa y ser realmente muy transparentes y sinceros con el paciente y la familia respecto a su estado. Específicamente los pacientes adultos mayores que están enfermos y que tal vez en ese momento no están tan enfermos, pero que tenemos miedo de que probablemente van a progresar y se van a poner más enfermos. Entonces es importante saber cuáles son sus deseos, ¿no? Si desean ponerse ir en ventilación mecánica o no, ¿no? Revisar las guías hospitalarias, porque
mucho esto depende también de la cantidad de ventiladores, de la cantidad de camas cuidados intensivos que quedan en el hospital, ¿no? El equipo de ética definitivamente tiene que estar involucrado. En el hospital donde yo trabajo, alrededor de 120 camas de cuidados intensivos, entonces estamos todavía bien equipados. Sabemos que en Italia y creo que en España se tomó que pacientes mayores y en Francia también de 80 años no se les ofrecía ventilador. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y discutirlas con el paciente y los familiares antes y hacérselo saber de la forma más transparente posible, porque todo esto depende. ¿Qué vamos a hacer si el paciente llega a este momento? Si nosotros no hemos tenido esta discusión antes o no estamos listos, cuando estamos en este momento, todo se vuelve un poco más complicado. Ahora, cuando vamos al punto de la resucitación cardiopulmonar per se, ¿no? Lo mismo que con la intubación, este es un ejemplo en la fotografía, tener un kit, debe haber un kit por unidad que tenga mascarillas, mandil, máscaras, cosas de intubación, drogas y todo. Idealmente esto debe estar uno en cada unidad para que no se esté moviendo de unidad a unidad y aumente el riesgo de transmisión, ¿no? Lo que estamos recomendando, y eso está acá, es que las compresiones torácicas deben iniciarse solamente cuando, y esto está enfatizado en las dos guías, cuando el personal de salud se haya puesto la ropa adecuada, ¿ok? Para poder empezar a hacer compresiones. Si el personal no se ha puesto ropa adecuada, no se recomienda empezar a hacer las compresiones. Lo que uno puede hacer, si es que por A o B hay una enfermera que por A o B está dentro y no tiene completamente la protección adecuada para esto, se pueden poner los pads y ver si el paciente tiene algún ritmo, ya sea fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que requiera desfibrilación, ya que la desfibrilación todavía está tomada como bajo riesgo de aerosolización. Entonces, eso se puede hacer mientras se espera que uno se vista, ¿no? Tan pronto uno se viste y entra al cuarto donde el paciente está teniendo el paro cardiorrespiratorio, se procede a hacer ¿cómo se dice? El CPR o las compresiones, ¿no? Esto está un poco ambiguo, pero lo que están recomendando es, mientras llega la persona adecuada para intubar, idealmente poner una máscara de oxígeno y tratar no de usar la bolsa de ventilación por el riesgo de aerosolización. Si por A o B, yo diría, definitivamente hay que tratar de tener una vía supraglótica como un LMA en todos estos kits, cosa que si la persona que va a intubar no ha llegado todavía, uno puede poner una vía supraglótica. De lo contrario, poner oxígeno vía una máscara de reservorio y empezar a hacer eso, ¿no? En la foto está este aparato que se llama el Lucas. Nosotros tenemos uno acá y realmente está en la sala de cuidados intensivos de COVID. Esta máquina procede a hacer las compresiones y en lo que ayuda básicamente es en disminuir el número de personal dentro del cuarto, ¿no? Para disminuir el riesgo de infección. Definitivamente cuando uno está haciendo compresiones, hay un riesgo de aerosolización, ¿no? A diferencia de lo que hacíamos anteriormente, cuando lo que tenemos que tener prioridad es cuando la persona que va a intubar está lista para intubar, se paran las compresiones. Se paran porque se tiene que tratar de intubar lo antes posible. Si bien la intubación es un riesgo de aerosolización, pero en el momento que se pone el tubo, se infla el balón y hemos cerrado ese compartimiento, ¿no? Entonces, ya hay menos aerosolización. Lo que estamos recomendando es, una vez que se ha hecho eso, si tenemos un ventilador, colocar al paciente en ventilación mecánica, en vez de hacer el bolseo, ¿no? Esto es un poco más para el personal de cuidados intensivos, pero una vez que se coloca al paciente en ventilación mecánica, importante es colocar una frecuencia respiratoria de 10, ponerlos a 100% de oxígeno. Si vamos a considerar una modalidad, ponerlas en una modalidad controlada por presión, porque eso va a disminuir el riesgo de asincronía, y poner un PIB que sea suficientemente adecuado, porque uno tiene que tener en cuenta de que si ponemos un PIB muy, muy alto,
va a haber disminución del retorno venoso, entonces puede ser malo. Entonces, en el momento tal vez no poner un PIB tan alto, poner definitivamente una presión inspiratoria que nos dé alrededor de 6 centímetros o 6 mililitros de volumen corriente, y tratar de apagar los triggers de alarma, porque lo que va a pasar es al momento que hacemos compresión, el ventilador va a empezar a pensar que la persona está tratando de respirar y va a mandar más ventilaciones y eso puede causar que el paciente empiece a retener atrapamiento que puede empeorar el código, ¿no? O la resuscitación. Si el paciente está pronado, que estamos viendo esto mucho más adelante, mucho más en estos casos, lo que recomendamos es, si el paciente está pronado pero no está intubado, voltearlos a decúbito supino y hacer el RCP en ese momento, cuando está volteado en supino. Si el paciente está intubado, no se recomienda voltearlo porque el riesgo de que primero demora mucho, hay mucha gente que lo tiene que voltear y uno se puede extubar. Es tratar de hacer compresiones, el lugar donde se hacen las compresiones entre T7 y T10, y es lo que se está mostrando en la figura, y proceder así hasta que el paciente haya salido, si ha retornado en la circulación, ¿no? En el caso de fibrilación, también los parches se recomienda poner uno en la línea media axilar izquierda y el otro alrededor de la escápula derecha y proceder a desfibrilar de esa forma. En el caso del embarazo, y yo creo que alguien ya ha tocado el sistema, el embarazo en COVID, no estoy seguro si habló de lo que es resucitación cardiopulmonar, pero cosas que tenemos que tomar en cuenta es, alguien tiene que tratar de empujar el abdomen hacia el lado izquierdo para disminuir la presión de la aorta y la vena cava para mejorar el retorno venoso. Al momento que un paciente embarazado está yendo mal, hay que avisarle a los ginecólogos y a los neonatólogos, porque si el bebé está en un momento que es viable, ellos tienen que estar vestidos y listos, porque tan pronto uno dice que el paciente no va a salir del código, lo llaman no salvable, los ginecólogos tienen 4 minutos para sacar al bebé de ahí, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar planeado, tiene que estar listo, uno tiene que avisar a todo el mundo que se necesita para poder realizarlo. Me faltan un par de minutos más para acabar, nada más. En el caso de resucitación extrahospitalaria, en estos momentos tenemos que asumir que cualquier persona esté infectada con COVID. Y a diferencia de la resucitación dentro del hospital, la mayoría de gente que va a hacer resucitación cardiopulmonar fuera del hospital no tiene la forma de protección adecuada, no tiene las máscaras ni nada de eso, ¿no? Lo bueno es que alrededor del 70% de los paros cardiorrespiratorios que ocurren en casa. Y mucha de la persona que es el espectador, el que ha evidenciado este paro cardiorrespiratorio, es el familiar que de por sí ya ha estado expuesto, o hay que asumir que ya ha estado expuesto, ¿no? Entonces, una vez que el espectador llama al 911, que llama a los bomberos, a la emergencia, el espectador puede empezar a realizar compresiones, que esto se recomienda porque comparado con ventilación, tiene menor riesgo de aerosolización. Las guías son bastante abiertas, dicen si consideras que tu familiar que ya se está expuesto, proceder a hacer ventilación. Si la persona, el espectador, es mayor de 70 años o tiene enfermedades de riesgo, tal vez no hacerlo, pero lo deja muy, muy abierto, no especifica nada. Si hay un desfibrilador alrededor, como hay en centros comerciales y cosas así, se recomienda poner el desfibrilador primero y ver si hay algún tipo de ritmo que requiera desfibrilación. En el caso de niños, y yo no voy a hablar mucho de niños porque esto es más de adultos, pero ya que la gran mayoría de los paros cardiorrespiratorios en niños son por cosas de ventilación, problemas ventilatorios, se recomienda hacer ventilación boca a boca o de alguna otra forma, ya que yo creo que el beneficio es mayor que los riesgos, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, el riesgo de fallecer por COVID, el riesgo de salvar a un niño es bastante alto si uno hace eso, ¿no? El riesgo de fallecer por COVID en una persona joven menor de 40 años, estamos hablando que el 0.4, 0.5%, el riesgo en general estamos hablando alrededor del 2%, entonces si uno va a hacer una balanza, tal vez para los niños es mejor tomarse el riesgo, ¿no? Pero es una decisión bastante personal. Esto no se ve muy bien, pero son las nuevas guías de BLS para los pacientes con COVID. Y realmente la única actualización importante es lo que hablamos, ¿no? Que antes de realizar el BLS intrahospitalario, uno tiene que vestirse,
¿no? Y llamar al personal de salud adecuado y limitar el número de personas. Si uno va a usar la máscara de ventilación, poner un filtro viral y que sea muy sellada, de lo contrario se recomienda no usarla. Si uno va a hacer compresiones, se recomienda tratar de averiguar si hay un ritmo que se pueda choquear tan pronto sea posible y seguir como discutimos anteriormente. El ACLS es básicamente lo que hemos discutido anteriormente también. Limitar el personal, vestirse antes, tratar de poner una máscara de oxígeno o una vía supraglótica hasta que venga alguien que pueda intubar, evidenciar si hay un ritmo de shock o no y empezar a hacer compresiones. Si uno cuenta con la máquina de compresiones, usarla. Si uno cuenta, empezar a hacer compresiones y proceder con las medicinas de la misma forma que la ACLS anterior, ¿no? Y tratar de ir sobre el mismo orden, ¿no? Más que todo, lo que estamos enfatizando en los pacientes con COVID es protegernos nosotros antes de hacer cualquier cosa, choquear tan pronto sea posible y tratar de asegurar la vía lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que con esto me pasé unos minutos, no pensé que iba a ser tan largo, pero con esto acabé. Quería dejar un minuto para preguntas si hay tiempo. Esta es una foto de mis dos hijas y mi hija mayor está limpiando las manos de mi hija menor con jabón, que es la nueva realidad en que vivimos. Todavía podemos hacer muchas cosas, pero hay que acostumbrarnos a esta realidad mientras se puede, ¿no? Gracias. No sé, Cristian, si hay alguna pregunta. Su hospital reporta casos de contagios al realizar este tipo de procedimientos a pesar de las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la tasa de infección en UCI en el personal de salud de un país desarrollado? Es una muy buena pregunta. Nosotros, en el caso de nuestro hospital, hasta ahora no hemos tenido ningún médico de cuidados intensivos que ha estado infectado. Yo creo que muchas de las infecciones que ocurrieron inicialmente, ¿no? No tengo la tasa de infecciones cuando uno tiene ¿cómo se dice? La protección adecuada, pero lo que hemos encontrado es que a veces en esos momentos que uno está preparado, la tasa de infección es menor. Donde uno pierde un poco es cuando uno está caminando, tal vez en el pasadizo de cuidados intensivos y se quita la máscara de protección y en general, ¿no? Pero nosotros por lo menos, desde que usamos todas estas máscaras, gracias a Dios no hemos encontrado no hemos tenido nada infectado. César Kobayashi, el test de ventilación espontáneo versus colocación del TET en paciente con menor de una semana. TET, ¿qué es TET? Tubo endotraqueo. No sé qué es TET. En paciente con menor de una semana, mejor TET. Si es mayor de una semana, es mejor test de ventilación espontánea. El tiempo descrito es 30 minutos con buen índice de Tobin. Yo creo que a todos los pacientes que están listos para ser extubados y que cumplen con todo, nosotros le hacemos la prueba de ventilación espontánea y la ponemos en presión de soporte. El problema con ponerlos en tubo en T, no sé si es el tubo en T, es que la prueba de ventilación espontánea se puede hacer con tubo en T, se puede hacer con diferentes modalidades de ventilación, con compensación. El problema con ponerlo en tubo en T, si ese es el caso, es que estamos causando aerosolización, entonces estamos aumentando el riesgo, ¿no? Nosotros lo ponemos en presión de soporte, como uno dice. Lo que nosotros hacemos acá es entre media hora y 2 horas. Si en media hora el paciente está bien, sin ningún problema, hacemos una prueba de leak test, y si pasa la prueba con un buen índice de Tobin, se extuba al paciente tomando las medidas precavidas, ¿no? ¿Cuánto debe durar un procedimiento de traqueostomía? ¿Existe algún estándar como el caso de intubación? El estándar de traqueostomía es el mismo, varía mucho de persona a persona y de todo. En general, una traqueostomía percutánea, si no toma tiempo y todo se toman las medidas adecuadas, no toma más de 3 a 5 minutos, ¿no? En pacientes obesos definitivamente demora más, ¿no? En pacientes que están muy hipóxicos y hay problemas con eso demora más, pero yo diría que en un buen
Una persona experimental, alrededor de 5 minutos, uno ya tiene la tracostomía lista. ¿Algún comentario sobre el uso de CPAP? ¿Se está planeando utilizarlo a falta de ventiladores mecánicos? La respuesta es sí. Claudia Yontop habló muy bien y publicaron un artículo, creo que es en Lancet o en JAMA hace poco, donde mostraron que usar el CPAP y el BiPAP disminuye el riesgo de intubación a falta de ventiladores. Totalmente de acuerdo. Es una balanza, ¿no? Y yo creo que no es una respuesta no y sí. En el caso de nosotros, estamos no usándolos porque todavía no estamos en el punto donde estamos necesitando más ventiladores, ¿no? Yo creo que si tiene uno un cuarto de presión negativa y las medidas respectivas, usarlo. Si uno lo va a usar, usar un CPAP, un BiPAP que tenga uno de entrada y una de salida para disminuir el riesgo de infección y tapar los huecos que son para salir al aire, ¿no? Yo lo recomiendo. Yo, debido a como lo estamos usando, no lo estamos usando, pero definitivamente a falta de ventiladores, 100%, ¿no? ¿Cómo hacer en caso de presenciar un paro cardiorrespiratorio en ambiente no hospitalario? Exacto, ya no hacen falta. La Sociedad Americana no está recomendando ventilaciones, está recomendando solamente hacer compresiones a 100 por minuto, a menos que sea un niño, ¿no? En el caso del niño, y todo lo están dejando muy ambiguo, en el caso del niño lo recomiendan hacer, y en el caso de un adulto, recomiendan no hacerlo a menos que sea una persona que cree que ya está en contacto, ¿no? Pero si uno está caminando por la calle y ve a alguien X que ha tenido un paro cardiorrespiratorio, lo ideal es hacer compresiones, ¿no? Y esperar a que venga alguien. Jenny López Borja, ¿en ventilación mecánica se usa o no la cascada de humidificación? En el ventilador mecánico usamos humidificación porque es un tubo cerrado. Si van a usar ventilación no invasiva, no lo recomiendo, porque aumenta el riesgo de aerosolización, pero sí lo estamos haciendo en el ventilador. Ahí está, creo que respondí todas las preguntas hasta ahora, ¿no, Cristian? Creo que quiero concluir con que el tema de manejo crítico y manejo de ventilación, resucitación cardiopulmonar es un tema muy complejo. Definitivamente, con estas guías yo les recomiendo que en el Perú tratar el grupo de cuidados intensivos de sacar unas guías basadas en lo que tenemos, ¿no? Y con las guías va a ayudar al público en general, ¿no? Para saber qué decisiones tomar. Son momentos muy difíciles y es complicado, ¿no? Otra editorial de New England decía de que realmente no, si no hay camas de ventilación ni camas de UCI, tal vez no vale la pena ofrecer resucitación, ¿no? Y en un momento cuando estamos quedando sin camas, tal vez llegue el momento de priorizar, porque si uno llena todas sus camas con gente muy mayor, ¿no? Al comienzo, y ya no quedan camas para el adulto de 30 años que lo necesita, es un poco complicado, ¿no? Antonio Gonzalo López. La técnica de traqueostomía percutánea modificada guiada por broncoscopía por encima del tubo endotraqueal en la comisura anterior. Sí, no la puse porque era demasiada información. NYU en Nueva York está usando eso y tiene un muy buen video. Yo creo que es una forma bastante buena de usarla. Particularmente en el caso de nosotros sí la hemos usado, ¿no? Mucho mejor que hacerlo por el tubo endotraqueal. Si lo vamos a hacer por el tubo endotraqueal, nos ponemos el PAPR, que es la máscara que da mucho más seguridad, pero yo creo que es una forma muy buena. Definitivamente la recomiendo. Cuando uno desinfla el balón alrededor, hay riesgo de aerosolización, pero es mucho menor que meter el broncoscopio dentro del tubo, ¿no? Si ustedes tienen tiempo, lo ponen en YouTube, buscan NYU, en la Universidad de Nueva York, técnica de traqueostomía, ahí va a estar. Natalie Leiva. En países como España y Reino Unido han usado máscaras snorkel. No las hemos usado. Yo creo que todos nosotros estamos haciendo muy
innovativos, ¿no? Y esto ha sacado muchas formas muy, muy interesantes. Yo doy gracias de que, a diferencia de Nueva York, ¿no? O en España o en Italia, donde en Norte de Italia la epidemia cayó de una forma tan drástica y tan aguda, ¿no? Que no tiempo de prepararse. Yo creo que la diferencia con el resto de Estados Unidos y hubiera querido que sea con el Perú, es que como lo vimos llegar, de alguna u otra forma hemos preparado, no es como un huracán que llegaba un poco lento, entonces no es que ha caído de golpe y ya hemos obtenido muchas cosas, ¿no? Yo nunca usaba la máscara de snorkel, pero por ejemplo, ¿qué hemos adaptado? Hemos adaptado la máscara que usamos para las pruebas de función pulmonar, la máscara con el filtro de las pruebas de función pulmonar para las espirometrías, para usar filtros en caso de que se nos acabaran las otras. Entonces sí hemos usado muchas formas un poco innovativas. Hay un video, hay un artículo que tiene como un plástico que se coloca al momento de ventilar al paciente, que es otra forma. Y hay un video en llama sobre una bolsa de helio que se coloca alrededor del paciente cuando se le va a extubar para disminuir el riesgo de infección. Todas estas son ideas muy buenas que vamos a seguir viendo conforme veamos más de estos casos, ¿no? Porque tenemos que protegernos, ¿no? Lo importante es que si cada uno de nosotros cae infectado, ¿no? Estamos dejando de tratar a muchos pacientes, ¿no? ¿Qué fármacos relajantes usan para una intubación adecuada? Yo diría que la gran mayoría de los pacientes usamos rocuronium. Succinil es la otra opción. Succinil tiene la ventaja realmente en general de que el tiempo de vida media es muy, muy corto comparado con el rocuronium, pero en adulto mayor o si tienen problemas de hipercalemia o cosas así, a veces no lo recomendamos por el riesgo de efectos secundarios. La gran mayoría van con etomidato y rocuronium, o etodinato y succinilcolina. Los pacientes que tengo intubados con síndrome de estrés respiratorio por COVID que han requerido ventilación mecánica, la mayoría los tengo con cisatracorium o Nimbex, y eso es básicamente una prolongación de lo que se usaba antes para el ARDS. Y en eso estoy. Dar unas palabras finales, mantenernos todos con la mente abierta, muy tranquilos. Yo creo que lo más importante para el personal de salud que tiene que lidiar con broncoscopías, traqueostomías y resucitación cardiopulmonar es practicar mucho, ¿no? Por lo menos una vez por semana, realizar una práctica de paro cardiorrespiratorio, porque conforme lo hacemos más, se hace más rutinario, ¿no? Especialmente los pacientes con COVID. Uno se va a dar cuenta cuando uno intuba un paciente lo automatizado que está para agarrar la máscara de ventilación y usarlo como lo usamos siempre, ¿no? Pero uno tiene que pensar a veces 2 o 3 veces para no hacerlo. Mientras más lo practiquemos, no lo vamos a hacer, ¿no? Eso es todo. Quiero agradecer a Cayetano por haberme invitado. Espero que esto haya servido para el personal de cuidados intensivos y emergencia y gente que está lidiando con estos problemas. Gracias por todo.